La República Romana, de Isaac Asimov. Colección Historia Universal Asimov. Capítulo 1. Los Siete Reyes. Extendida hacia el sur desde el continente europeo, hay una península que penetra en el mar Mediterráneo, de unos 800 kilómetros de largo y cuya forma se asemeja mucho a la de una bota. Tiene una punta bien formada y un talón elevado. Se la conoce por el nombre de Italia. En esa península surgió un estado que llegó a ser el más grande, el más poderoso y el más respetado de la antigüedad. Fue en sus comienzos una pequeña ciudad, pero a lo largo de los siglos llegó a dominar todo el territorio, comprendido entre el Océano Atlántico y el Mar Caspio, y desde la isla de Inglaterra hasta el Nilo Superior. Su sistema de gobierno tenía muchos defectos, pero era mejor que cualquier otro anterior a él. Con el tiempo, llevó la paz y la prosperidad durante siglos a un mundo que había sido sacudido por guerras continuas. Y cuando finalmente se derrumbó, los tiempos que siguieron fueron tan duros y miserables que durante 1000 años los hombres lo juzgaron retrospectivamente como una época de grandeza y felicidad. En un aspecto, fue ciertamente único. Fue la única época de la historia en que todo el occidente civilizado se halló bajo un solo gobierno. Por ello, sus leyes y tradiciones han influido en todos los países del occidente actual. En este libro pretendo relatar brevemente la primera parte de la historia romana, su ascenso hasta el poder. Este relato incluye una serie extraordinaria de triunfos y desastres. En él veremos una gran valentía en el momento de la batalla y también a veces estupidez. Veremos sórdidas intrigas internas y a veces un encendido idealismo. En este libro, pues, me centraré en las emociones de la guerra y la política. Es menester recordar, claro está, que la historia es más que eso. Es también el registro de las ideas y costumbres que ha creado un pueblo, las obras de ingeniería que llevó a cabo, los libros que escribió, el arte que compuso, los juegos con que se divertía, su forma de vida, etc. Algo diré sobre la vida y el pensamiento romanos, pero son los soldados y los políticos quienes recibirán más atención en la historia que voy a empezar. Italia en los comienzos. Digamos desde ya que no había absolutamente ninguna razón para sospechar que sería en Italia donde el mundo antiguo alcanzaría su apogeo. Alrededor del 1000 a.C., Italia era una tierra atrasada, escasamente poblada por tribus incivilizadas. En otras partes, hacía tiempo que existía la civilización. Las pirámides de Egipto habían sido construidas más de 15 siglos antes. En el cercano Oriente, durante esos siglos, habían florecido muchas ciudades, y en la isla de Creta había existido una avanzada civilización que tenía una armada e instalaciones de cañerías. Más tarde, entre el 1200 y el 1000 a.C., se produjo una gran conmoción. Hubo desplazamientos de pueblos y las viejas civilizaciones se tambalearon. Las tribus que descendieron del norte tenían armas de hierro, duras y filosas espadas que podían atravesar los escudos de bronce, más blandos, de los ejércitos civilizados. Algunas de esas civilizaciones fueron destruidas, otras quedaron muy debilitadas y perturbadas. Las tribus con armas de hierro también se expandieron hacia el sur y llegaron a Italia por el 1000 a.C. Pero aquí no había civilizaciones que destruir. En verdad, los recién llegados fueron un avance cultural. Sus restos han sido hallados por los arqueólogos modernos, y particularmente ricos fueron los descubiertos en Villanova, un suburbio de la ciudad de Bolonia, en el centro de la Italia septentrional. Por ello, a los miembros de esas tribus que usaban el hierro se los llama los villanoveses. Poco tiempo después de la llegada de los villanoveses, surgió en Italia la primera civilización verdadera. El pueblo que creó esta civilización se llamaba a sí mismo los Rasena, y los griegos los llamaban Tirrenoi. La parte del mar Mediterráneo que está inmediatamente al sudoeste de Italia es llamada hasta el día de hoy Mar Tirreno. Nosotros conocemos a ese pueblo como los etruscos, y la tierra que habitaron fue llamada Etruria. Etruria se extendió por la costa occidental de Italia, desde el centro, desde el río Tíber hasta el río Arno, a unos 360 kilómetros al noroeste. En tiempos modernos, buena parte de esa región constituye la parte de la Italia moderna llamada Toscana, nombre que, obviamente, hace recordar a los etruscos. ¿Quiénes eran los etruscos? ¿Eran los villanoveses que se civilizaron lentamente? ¿O eran nuevas tribus que llegaron a Italia desde regiones que ya estaban civilizadas? Es difícil saberlo.
La lengua etrusca no ha sido descifrada, de modo que sus inscripciones son todavía un misterio para nosotros. Además, en los siglos siguientes, su cultura y modo de vida fueron tan bien absorbidas por las civilizaciones posteriores que poco es lo que queda de ellos para informarnos sobre su historia primitiva. Los etruscos todavía son un interrogante. Los antiguos, sin embargo, creían, y quizá tuviesen razón, que los etruscos llegaron a Italia desde Asia Menor, poco después del 1000 a.C. Tal vez los etruscos fueron expulsados de Asia Menor por la misma serie de invasiones y migraciones de bárbaros que llevaron a los villanoveses a Italia. Las ciudades etruscas tenían una floja unión unas con otras, y entre 700 y 500 a.C. llegaron al apogeo de su poder. Por entonces dominaban casi toda la Italia central, habían penetrado en el valle del Po, en el norte, y llegado hasta el mar Adriático. Puesto que es tan poco lo que se sabe de los etruscos, es fácil subestimarlos y subestimar su contribución a la historia de la humanidad. La Roma primitiva era casi una ciudad etrusca, y buena parte de su cultura y sus tradiciones básicas estaban tomadas de los etruscos. La religión romana tenía un fuerte tinte etrusco, y lo mismo el ritual que rodeaba al gobierno de la ciudad, sus juegos, sus ritos triunfales y hasta parte de su vocabulario. En siglos posteriores, el arte etrusco recibió una gran influencia de los griegos, pero hubo siempre mucho que era puramente etrusco y tenía su atractivo propio. En las estatuas etruscas, los labios se curvan fuertemente hacia arriba y forman lo que se llama la sonrisa arcaica, que les da un extraño matiz cómico. El arte etrusco muestra una vigorosa influencia oriental. Esto puede indicar el origen asiático del pueblo o sencillamente la extensión de su comercio con Oriente, pero este último caso puede ser también un testimonio de su origen asiático. Aunque no descifrada, su lengua ha sido sondeada incansablemente para buscar cualquier indicio concerniente a su origen. Los testimonios de ella consisten principalmente en breves inscripciones de las tumbas, y la labor de los expertos no ha hecho más que aumentar la confusión. Algunos hallan indicios de que la lengua es indoeuropea, otros de que es semítica. A veces se ha sostenido que pueden hallarse presentes ambas influencias y que la lengua es el resultado de una fusión de un campesinado indoeuropeo dominado por una aristocracia proveniente de Asia y de lengua semítica. Otra tesis es que la lengua etrusca no se relaciona con ninguna otra, sino que, como el vasco, es una reliquia de los tiempos anteriores a la invasión y ocupación de Europa por pueblos indoeuropeos. La religión etrusca, como la de los egipcios, se centraba principalmente en la muerte. Las tumbas eran objeto de un trabajo muy elaborado. La mayor parte de las estatuas que nos han llegado estaban destinadas a la conmemoración de los muertos. Un tema favorito de este arte es la fiesta fúnebre. El ritual religioso era sombrío y se daba mucha importancia a los intentos de predecir el futuro, estudiando las entrañas de los animales sacrificados, el vuelo de las aves o el trueno y el rayo. Los romanos heredaron mucho de esto, y en toda la historia de la República, a menudo la superstición guió su conducta. La ingeniería y la tecnología etruscas parecen haber sido de primera calidad para su época. Las ciudades eran amplias y bien edificadas, con macizas murallas construidas con grandes peñascos unidos sin cemento. Tenían buenos caminos y túneles. Tenían templos mayores que los de los griegos y en los que usaban el arco que no tenían los templos griegos. En su sociedad, las mujeres ocupaban una posición de considerable prestigio. Esto no era frecuente en las sociedades antiguas, y cuando ocurría, habitualmente es tomado como signo de que la cultura era ilustrada y moderna en su visión de la vida. En suma, el ámbito etrusco fue una especie de Roma antes de Roma, pero tomó un camino equivocado, pues sus ciudades nunca lograron unirse en un gobierno centralizado. A causa de esto, una ciudad exterior a Etruria, que centralizó las regiones situadas a su alrededor y que tuvo siempre un objetivo en vista, derrotó a las numerosas ciudades etruscas, cada una de las cuales era, en un principio, más fuerte que ella, una por una y poco a poco, hasta barrerlas, dejándonos solo un misterio que quizá nunca sea resuelto. Pero mientras los etruscos se establecían en Italia, otros pueblos orientales penetraban en el Mediterráneo occidental. Los fenicios, procedentes del borde oriental del Mediterráneo, eran eficientes colonizadores y fundaron muchas ciudades en el norte de África. De ellas, la que iba a llegar a ser más famosa y potente era Cartago,
situada cerca de la moderna ciudad de Túnez. La fecha tradicional de la fundación de Cartago era el año 814 a.C. Cartago estaba solamente a 460 kilómetros al sudoeste de la punta de Italia, y entre Italia y Cartago se hallaba la gran isla triangular de Sicilia, que para todo el mundo parece como una pelota triangular a punto de ser pateada por la bota italiana. A causa de su forma triangular, los griegos la llamaban Trinacria, que significa de tres puntas. El nombre, mucho más conocido, de Sicilia, deriva del nombre tribal de sus más antiguos habitantes conocidos, los sículos. Cartago estaba solamente a 150 kilómetros al sudoeste del extremo occidental de Sicilia. Los griegos también se desplazaron hacia el oeste desde sus centros de población, que estaban a unos 350 kilómetros al sudeste del talón de la bota italiana. En el siglo VIII a.C., los griegos fundaron muchas ciudades florecientes en el sur de Italia. Estas ciudades llegaron a ser tan prósperas que la región fue llamada la Magna Grecia en tiempos posteriores. La ciudad de la Magna Grecia, que iba a ser más famosa, fue llamada Taras por los griegos y Tarentum, Tarento, por los romanos. Fue fundada alrededor del año 707 a.C. y estaba situada sobre la costa marina de la parte interior del talón de la bota italiana, allí donde la costa se dobla para formar el empeine. La isla de Sicilia fue colonizada por los griegos en sus tramos orientales y por los cartagineses en el oeste. La más grande y famosa de las ciudades griegas de Sicilia fue Siracusa, fundada por el año 734 a.C. Estaba ubicada en la costa sudoriental de la isla. Esta era, pues, la situación a mediados del siglo VIII a.C. Los etruscos dominaban el centro de Italia y los griegos el sur, mientras los cartagineses estaban sobre el horizonte del sudoeste. Fue por entonces cuando se fundó una pequeña aldea llamada Roma en las márgenes meridionales del río Tíber, en la frontera etrusca. Roma formaba parte de un distrito italiano llamado el Lacio, que se extiende a lo largo de la costa por unos 150 kilómetros al sudoeste de Etruria. El Lacio, al igual que Etruria, no constituía un gobierno centralizado. En cambio, cada distrito consistía en una serie de ciudades-estado, pequeñas zonas formadas por una región agrícola más una ciudad central. Cada ciudad-estado era independiente, pero formaban alianzas con las ciudades vecinas para su defensa contra un enemigo común. Unas 30 ciudades del Lacio, que tenían una lengua común, el latín, y costumbres similares, se unieron para formar una liga latina alrededor del año 900 a.C., probablemente para defenderse contra los etruscos, quienes a la sazón estaban empezando a establecerse firmemente en el noroeste. La ciudad más importante y la dominante de la Liga Latina por aquellos remotos días era Alba Longa, situada a unos 20 kilómetros al sudeste del lugar en el que se levantaría más tarde Roma. La fundación de Roma. Los detalles concretos de la fundación de Roma y de su historia primitiva están envueltos en una oscuridad que probablemente nunca será disipada. Pero en años posteriores, cuando Roma llegó a ser la mayor ciudad del mundo, los historiadores romanos tejieron fantasiosos cuentos sobre la fundación de la ciudad y los sucesos que siguieron. Esos cuentos son puros mitos y carecen de todo valor histórico. Pero son tan famosos y conocidos que los repetiré aquí, aunque quiero recordar al lector, de una vez por todas, que se trata de pura mitología. Cuando los romanos dieron forma final a sus mitos, la civilización griega hacía tiempo que había pasado por su apogeo, pero aún era muy admirada por sus realizaciones pasadas. El mayor suceso de la historia primitiva de Grecia había sido la guerra de Troya, y los creadores romanos de leyendas se esforzaron por hacer remontar a esa guerra los comienzos de su historia. En la guerra de Troya, un ejército griego atravesó el mar Egeo para llegar a la costa noroccidental de Asia Menor, donde se hallaba la ciudad de Troya. Después de un largo asedio, los griegos tomaron la ciudad y la incendiaron. De la ciudad en llamas, dice la leyenda, escapó uno de los más valientes héroes troyanos, Eneas. Con algunos otros refugiados, zarpó en 20 barcos en busca de un lugar donde construir una nueva ciudad que reemplazara a la que habían destruido los griegos. Después de muchas aventuras, desembarcó en la costa septentrional de África, donde acababa de ser fundada la ciudad de Cartago, bajo la conducción de la reina Dido.
Esta se enamoró del bello Eneas, y por un momento el troyano pensó en quedarse en África, casarse con Dido y convertirse en rey de Cartago. Pero, según el relato, los dioses sabían que este no debía ser su destino. Enviaron un mensajero para ordenarle que partiese, y Eneas, que siempre obedecía a los dioses, se marchó apresuradamente, sin decir nada a Dido. La pobre reina, al verse abandonada, se suicidó presa de la desesperación. Este fue el momento romántico culminante de la leyenda de Eneas, y a los romanos debe de haberles complacido el modo como se relacionaba con las historias primitivas de Roma y Cartago. Siglos después de la época de Dido, Roma y Cartago libraron gigantescas guerras, que Cartago finalmente perdió, por lo que parecía apropiado que el primer gobernante cartaginés muriera de amor por el antepasado del pueblo romano. Cartago perdió en el amor y en la guerra, pero es fácil percatarse de que nada de esto podía haber ocurrido, aunque Dido y Eneas hubiesen sido personas de carne y hueso que hubieran vivido realmente. La guerra de Troya tuvo lugar alrededor del año 1200 a.C., y Cartago no fue fundada hasta 4 siglos más tarde. Es como si se nos quisiese hacer creer que Colón, en su viaje a través del Atlántico, se detuvo en Inglaterra y se enamoró de la reina Victoria. Pero sigamos con la leyenda, de todos modos. Eneas, después de abandonar Cartago, llegó a la costa sudoccidental de Italia, donde gobernaba un rey llamado Latino, que supuestamente dio su nombre a la región, al pueblo y a su lengua. Eneas se casó con la hija de Latino, había perdido a su primera mujer en Troya, y después de una breve guerra con ciudades vecinas, se impuso como gobernante del Lacio. El hijo de Eneas, Ascanio, fundó Alba Longa 30 años más tarde, y sus descendientes la gobernaron en calidad de reyes. La leyenda no se detiene aquí. Se dice que un rey posterior de Alba Longa fue arrojado del trono por su hermano menor. La hija del verdadero rey dio a luz a 2 hermanos gemelos, a quienes el usurpador ordenó matar para que no le disputasen el gobierno de la ciudad cuando crecieran. Por ello, los niños fueron colocados en una cesta que fue lanzada al río Tíber. El usurpador supuso que morirían sin que él tuviese que matarlos realmente. Pero la cesta encalló en la costa, a unos 20 kilómetros de la desembocadura del río, al pie del que más tarde sería llamado el Monte Palatino. Allí los encontró una loba, que se hizo cargo de ellos. Esta es una de las partes más ridículas de la leyenda, pero también una de las más populares. A los romanos posteriores les agradaba porque demostraba para ellos que sus antepasados habían absorbido el coraje y la bravura del lobo cuando aún eran niños. Algún tiempo más tarde, un pastor halló a los gemelos, se los quitó a la loba, se los llevó a su hogar y los crió como hijos suyos, llamándolos Rómulo y Remo. Ya crecidos, los gemelos condujeron una revuelta que expulsó al usurpador del trono y restableció a su abuelo, el rey legítimo, como gobernante de Alba Longa. Los gemelos entonces decidieron construir una ciudad propia en las márgenes del Tíber. Rómulo quería establecerla en el Monte Palatino, donde habían sido hallados por la loba. Remo propuso el Monte Aventino, a unos 800 metros al sur. Decidieron consultar a los dioses. Por la noche, cada uno se plantó en la colina que había elegido y esperó los presagios que traería el alba. Tan pronto como el amanecer iluminó el cielo, Remo vio pasar volando 6 águilas o buitres. Pero, a la puesta del sol, Rómulo vio 12. Remo sostuvo que había ganado porque sus aves habían aparecido primero, pero Rómulo señaló que sus aves eran más numerosas. En la lucha que sobrevino, Rómulo mató a Remo, y luego comenzó a construir en el Palatino las murallas de su nueva ciudad, sobre la cual iba a gobernar y que llamó Roma en su propio honor. Por supuesto, el nombre Rómulo sencillamente puede haber sido inventado posteriormente para simbolizar la fundación de la ciudad, pues Rómulo significa pequeña Roma. La fecha tradicional de la fundación de Roma era el 753 a.C., y aquí nos detendremos un momento para considerar esta cuestión de las fechas. En los tiempos antiguos no había ningún sistema para numerar los años. Cada región tenía sus propias costumbres al respecto. A veces el año era identificado simplemente mediante el nombre del gobernante, en el año que Cirenio fue gobernador o en el 10º año del reinado de Darío. Con el tiempo, las naciones más importantes hallaron conveniente tomar alguna fecha importante de su historia primitiva y contar los años a partir de ella.
Los romanos eligieron la fecha de la fundación de su ciudad y numeraron los años a partir de ella. Decían de un año determinado, por ejemplo, 205 años ab urbe condita, que significa desde la fundación de la ciudad. Escribiremos tal fecha en la forma 205 AUC. Los romanos la escribían CCAUC. Otras ciudades y naciones usaron otros sistemas de cronología, lo cual crea gran confusión cuando se trata de fechar sus sucesos de tiempos antiguos. Pero cuando algún suceso particular es registrado en los anales de dos regiones diferentes en dos sistemas distintos de fechas, podemos relacionar ambos sistemas. Hoy, el mundo civilizado cuenta los años desde el nacimiento de Jesucristo, y cuando hablamos del año 1863 de nuestra era, por ejemplo, de nuestra era significa después de Cristo. En los países anglosajones se usa la forma latina Anno Domini, abreviada AD, que significa en el año del Señor. Alrededor del 535 de nuestra era, un sabio sirio, Dionisio Exiguo, argumentó que Jesús había nacido en el año 753 AUC, o 753 años después de la fundación de Roma. Sabemos ahora que esta fecha es demasiado tardía, al menos en 4 años, pues Jesús nació cuando Herodes era rey de Judea, y Herodes murió en el 749 AUC. Sin embargo, se ha conservado la fecha de Dionisio. Decimos ahora que Jesús nació en el 753 AUC, y a este año lo llamamos el año 1 de nuestra era. Esto significa que Roma fue fundada 753 años antes de Cristo, o 753 antes de Cristo. Todas las otras fechas anteriores al nacimiento de Jesús son escritas de este modo, entre ellas las fechas que aparecen en este libro. Lo que es menester recordar de estas fechas es que van hacia atrás. Esto es, cuanto menor es el número, tanto más tardío es el año. Así, el 752 a.C. es un año después del 753 a.C., y el 200 a.C. es un siglo posterior al 300 a.C. Aclarado esto, examinemos más detenidamente el 753 a.C. y veamos cómo era el mundo en el que había nacido Roma. A 2000 kilómetros al sudoeste, el reino de Israel florecía bajo el rey Jeroboam II, pero aún más al este, el reino de Asiria se fortalecía y pronto crearía un poderoso imperio sobre gran parte del Asia Occidental. Egipto pasaba por un periodo de gobiernos débiles y en menos de un siglo caería bajo la dominación de Asiria. Los griegos acababan de emerger de un periodo oscuro que había seguido a las invasiones bárbaras del 1000 a.C. Los Juegos Olímpicos se establecieron, según relatos posteriores, solo 23 años antes de la fundación de Roma, y Grecia estaba comenzando a expandirse y a colonizar las costas del mar Mediterráneo, incluyendo Sicilia y el sur de Italia. Los israelitas, los egipcios y los griegos no tuvieron la menor noticia de la fundación de una diminuta aldea sobre una oscura colina en Italia. Sin embargo, esa aldea estaba destinada a un imperio mucho más poderoso que el de los asirios y a gobernar durante muchos siglos a los descendientes de esos israelitas, egipcios y griegos. El primer siglo y medio Rómulo, según las antiguas leyendas romanas, gobernó hasta el año 716 a.C. Luego desapareció en una tormenta, y se suponía que había sido llevado al cielo para convertirse en el dios de la guerra, Quirino. Por la época de su muerte, la ciudad de Roma se había expandido desde el Palatino hasta el monte Capitolino y el monte Quirinal, al norte. La leyenda más conocida sobre el reinado de Rómulo se refiere al problema de los primeros colonos, quienes se hallaron ante el hecho de que los hombres afluían a la nueva ciudad, pero no las mujeres. Por ello, los hombres decidieron apoderarse de las mujeres de los sabinos, grupo de pueblos que vivía al este de Roma. Lo hicieron mediante una mezcla de engaño y violencia. Naturalmente, los sabinos consideraron esto motivo de guerra, y Roma se encontró empeñada en la primera de la que sería una larga serie de batallas en su historia. Los sabinos pusieron sitio al monte Capitolino y entrevieron la posibilidad de la victoria gracias a Tarpeia, la hija del jefe romano, que dirigía la resistencia contra ellos. Los sabinos lograron persuadir a Tarpeia a que les abriera las puertas a cambio de lo que ellos llevaban en sus brazos izquierdos. La condición de Tarpeia aludía a los brazaletes de oro que ellos usaban.
Una noche ella abrió secretamente las puertas, y los primeros sabinos que entraron arrojaron sobre ella sus escudos, pues también los llevaban en el brazo izquierdo. De este modo, los sabinos, quienes, como la mayoría de la gente, estaban dispuestos a utilizar traidores, pero les desagradaban, mantuvieron su compromiso matando a Tarpeya. En lo sucesivo se llamó Roca Tarpeya a un peñasco que formaba parte del monte Capitolino. En memoria de la traición de Tarpeya, se lo usó como lugar de ejecución, desde donde se arrojaba a los criminales hasta que morían. Después de la pérdida del monte Capitolino, la lucha entre sabinos y romanos siguió muy equilibrada. Finalmente, las mujeres sabinas, quienes entre tanto habían llegado a amar a sus maridos romanos, según la leyenda, se abalanzaron entre los ejércitos e impusieron una paz negociada. Los romanos y los sabinos convinieron en gobernar juntos en Roma y en unir sus tierras. Después de morir el rey Sabino, Rómulo gobernó sobre romanos y sabinos. Sin duda, esto refleja el oscuro recuerdo del hecho de que Roma no nació como dicen los románticos relatos sobre Rómulo y Remo. Es probable que ya hubiese aldeas en las 7 colinas y que con el tiempo varias aldeas vecinas se unieron para dar origen a Roma. Quizá la ciudad nació por la unión de 3 de esas aldeas, cada una de las cuales aportó una tribu, una de latinos, otra de sabinos y otra de etruscos. La misma palabra tribu proviene de otra palabra latina, que significa 3. Después de la muerte de Rómulo fue elevado al trono un sabino llamado Numa Pompilio, quien gobernó durante más de 40 años, hasta el año 673 a.C. Se suponía que Numa Pompilio había sido el fundador de la religión romana, aunque buena parte de ella debe de haber sido tomada de los etruscos y de los sabinos. Quirino, por ejemplo, que fue luego convertido en Rómulo deificado, fue originalmente un dios de la guerra sabino, que era el equivalente del dios latino de la guerra, Marte. En años posteriores, los romanos, por su admiración hacia los sofisticados griegos, identificaron sus dioses con los dioses de los mitos griegos. Así, el Júpiter romano fue considerado el equivalente del Zeus griego, Juno, el de Hera, Marte, el de Ares, Minerva, el de Atenea, Venus, el de Afrodita, Vulcano, el de Hefesto, etc. Esa identificación llegó a ser tan firme que hoy usamos a menudo los nombres romanos, más familiares para la mayoría de los modernos, al referirnos a los mitos griegos, y casi olvidamos que los romanos tenían sus propios mitos acerca de sus dioses. Estos mitos eran gran creencias religiosas romanas que siguieron siendo estrictamente romanas, pues no tenían equivalentes griegos. Uno de ellos se refiere al dios Jano, cuyo culto se suponía que había sido establecido por Numa Pompilio. Jano era el dios de las puertas, lo cual es más importante de lo que parece a primera vista, pues las puertas simbolizan las entradas y salidas, y por ende, los comienzos y fines. El mes de enero, con el que comienza el año, recibió ese nombre en su honor, y el guardián de las puertas de un edificio, y también de sus otras partes, era un janitor, portero. Habitualmente, Jano era representado con 2 rostros, uno que miraba hacia el fin de las cosas y el otro hacia el comienzo. Sus santuarios consistían en arcos por los que se podía entrar o salir. Un santuario particularmente importante estaba formado por 2 arcos paralelos, unidos por muros y con puertas. Se suponía que esas puertas estaban abiertas cuando Roma estaba en guerra y cerradas cuando estaba en paz. Ellos permanecieron cerrados durante el pacífico reinado de Numa. Pero el mejor indicio de la posterior historia bélica de Roma lo proporciona el hecho de que en los 7 siglos siguientes de existencia de la ciudad, las puertas de Jano solo estuvieron cerradas 4 veces, y ellos solo por breves periodos. Al morir Numa Pompilio en el año 673 a.C., fue elegido Tulo Hostilio como tercer rey. Bajo su gobierno, Roma se expandió a una 4ª colina, el monte Celio, al sudeste del Palatino. En el Celio construyó Tulo su palacio. Por entonces, Roma estaba empezando a destacarse entre las ciudades del Lacio. Su posición a orillas del Tíber estimulaba el comercio, que a su vez engendraba prosperidad. Más aún, la superior civilización de los etruscos estaba del otro lado del río, y Roma se benefició con lo que tomó de ella. Además, la presencia de los etruscos mantuvo unidos a los romanos y acalló los desacuerdos internos, pues no era atinado querellarse unos con otros con un enemigo a las puertas. Por añadidura, los romanos debieron desarrollar una tradición guerrera para su autodefensa.
Alba Longa, acostumbrada a dominar el Lacio, contempló con recelo el ascenso de Roma. De tanto en tanto estallaba la guerra entre las dos ciudades y en el año 667 a.C. parecía estar a punto de producirse una gran batalla. En vísperas de esa batalla, dice la leyenda romana, se decidió dirimir la cuestión mediante un duelo. Los romanos elegirían 3 de sus guerreros y los albanos harían lo mismo. Los 6 hombres combatirían 3 contra 3 y las 2 ciudades acatarían el resultado. Los romanos eligieron 3 hermanos de la familia de los Horacios, colectivamente conocidos por el plural latino de la palabra, los Horatii. Los albanos también eligieron 3 hermanos, los Curiatii. En el combate que se produjo, 2 de los Horacios fueron muertos, pero el Horacio que quedaba vivo estaba intacto, mientras que los Curiatos estaban heridos y sangrantes. Horacio entonces decidió emplear cierta estrategia. Fingió huir, mientras los Curiatos, viendo la victoria a su alcance, le persiguieron furiosamente. El más ligeramente herido se adelantó, mientras quedaban atrás los que tenían heridas más serias. Horacio entonces se volvió y luchó separadamente con cada uno de ellos a medida que llegaban. Los venció a todos y obtuvo para Roma la victoria sobre Alba Longa. El cuento de los Horacios tiene un horrible epílogo. El Horacio victorioso, al volver a Roma en triunfo, fue recibido por su hermana, Horacia, que estaba comprometida con uno de los Curiacios y no estaba en modo alguno alegre por el fallecimiento de su novio. Expresó sonoramente su pena, y Horacio, lleno de ira, gritó: «Así perezca toda mujer romana que llora a un enemigo». Los romanos gustaban de relatar historias como esta, para mostrar que sus héroes siempre ponían el bien de la ciudad por encima del amor a su familia o su bienestar personal. Pero en la realidad, esta virtud romana aparecía mucho más a menudo en las leyendas que en la realidad. Alba Longa se sometió después del duelo, pero, al parecer, aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para rebelarse, y en 665 a.C. fue tomada por Roma y destruida. Cuando Tulo Hostilio murió, en 641 a.C., los romanos eligieron a un nieto de Numa Pompilio, a quien durante toda su historia aquellos consideraron como un rey particularmente piadoso y virtuoso, para que los gobernase. Este nuevo rey, el cuarto, era Anco Marcio. El gobierno de estos reyes durante el primer siglo y medio de la existencia de Roma no era absoluto. El rey era aconsejado por una asamblea de 100 de los representantes más viejos de los diversos clanes que constituían la población de la ciudad, representantes de quienes, a causa de su edad y experiencia, cabía esperar que aconsejasen bien al rey. Este grupo de hombres viejos formaba el Senado, así llamado por la palabra latina que significa anciano. El Senado estaba con respecto al resto de los romanos en la misma posición que el padre con respecto a su familia. Como un padre, el Senado era más viejo y más sabio, y se esperaba que sus órdenes fuesen obedecidas. Por ello, los senadores eran los patricios, de la palabra latina que significa padre. Este término fue luego extendido a sus familias, pues los futuros senadores fueron elegidos en esas familias. Según la tradición, Anco Marcio llevó a nuevos colonos de las tribus conquistadas a las afueras de Roma para que la ciudad en crecimiento dispusiera de brazos adicionales. Fueron establecidos en el Monte Aventino, en el que Remo había querido fundar Roma un siglo y cuarto antes. Ahora se convirtió en la quinta colina de Roma. Los recién llegados al Aventino, desde luego, no fueron puestos en un pie de igualdad con las viejas familias, pues éstas no deseaban compartir su poder. Las nuevas familias no podían enviar representantes al Senado ni aspirar a otros cargos gubernamentales. Fueron los plebeyos, de una palabra latina que significa gente común. La dominación etrusca. Durante este primitivo periodo de la historia romana, los etruscos también estaban cobrando fuerza. Las ciudades etruscas eran mucho más poderosas y civilizadas que la tosca y pequeña ciudad del Tíber. Si Etruria hubiese estado unida bajo el gobierno de una sola ciudad poderosa, sin duda Roma habría sido ocupada y absorbida y nunca más se habría oído hablar de ella. Pero el dominio etrusco estaba formado por muchas ciudades laxamente unidas y celosas unas de otras, por lo que Roma pudo seguir existiendo calladamente en medio de las querellas de los etruscos. Pero de todos modos estaba cerca. Los etruscos estaban expandiéndose al norte y al sur y establecieron su dominación sobre Roma, al menos en cierta medida.
Las leyendas romanas no dicen claramente que Roma pasó por un periodo en el que estuvo bajo la dominación etrusca, pues los historiadores nunca admitían nada que fuese humillante para la ciudad de tiempos posteriores. Con todo, el quinto rey de Roma fue un etrusco, como lo admite hasta la leyenda. La leyenda trató de suavizar las cosas haciendo del quinto rey el hijo de un refugiado griego que emigró de Etruria y se casó con una mujer nativa, pero esto no es muy probable. Su ciudad natal era Tarquinia, situada sobre la costa marina de Etruria, a unos 80 kilómetros al noroeste de Roma. Su nombre era Lucio Tarquinio Prisco. Lucio era su primer nombre, Tarquinio era su apellido, que se lo dieron los romanos por su lugar de nacimiento. Prisco era un nombre añadido para describir al individuo en particular. Significa viejo o primero, e indica que fue el primero de su familia en desempeñar un papel importante en la historia romana. Se creía que Tarquinio Prisco había llegado a Roma como inmigrante y se había destacado en la guerra y el consejo hasta el punto de que el rey Anco Marcio lo hizo regente del reino y custodio de sus hijos. Los hijos de Anco Marcio quizá esperasen heredar el reino al llegar a la edad adulta, pero los romanos estaban tan complacidos con Tarquinio Prisco que lo eligieron rey en su lugar. Esto parece sumamente improbable. Es mucho más probable que Tarquinio Prisco fuese el gobernador puesto sobre Roma por los etruscos, que gobernase detrás de las bambalinas mientras Anco Marcio fue rey, y que se adueñase abiertamente del poder después de la muerte del rey, ocurrida en 616 a.C. Bajo Tarquinio Prisco, Roma prosperó, pues la civilización y las costumbres etruscas penetraron en la ciudad. Él construyó el Circo Máximo, gran recinto ovalado donde se realizaban carreras de carros ante espectadores sentados en numerosas gradas de asientos. También introdujo los juegos atléticos, según la costumbre etrusca. Más tarde, estos se convirtieron en combates entre hombres armados que eran llamados gladiadores, por la espada, gladius, con que luchaban. Luego también, Tarquinio introdujo costumbres religiosas etruscas y comenzó a construir un gran templo a Júpiter en el monte Capitolino. El templo, que también hizo las veces de fortaleza de la ciudad, fue llamado el Capitolio, de la palabra latina que significa cabeza. Como se pensaba que el Capitolio era el corazón y el centro mismo de la ciudad y el gobierno de Roma, se dio el mismo nombre al Capitolio de Washington, D.C., donde lleva a cabo sus sesiones el Congreso de los Estados Unidos. En el valle situado entre las dos colinas más antiguas de Roma, el Palatino y el Monte Capitolino, estaba el foro, mercado, espacio abierto donde la gente se reunía para comerciar y realizar acciones públicas. Para hacer utilizable el foro, Tarquinio Prisco hizo construir una cloaca para drenar las zonas pantanosas del valle. Más tarde se la llamó la Cloaca Máxima. Roma, ni siquiera en sus más grandes periodos, no llegó nunca a elaborar una ciencia y una matemática puras, como habían hecho los griegos. Sin embargo, los romanos siempre se sintieron orgullosos de sus grandes obras de ingeniería y sus obras prácticas de arquitectura. Esas primeras cloacas y edificios iniciaron esa tradición. En la historia romana posterior, toda ciudad tenía su foro, y Roma misma tuvo varios. Pero ese primer foro, situado entre el Palatino y el Capitolio, era el foro romano por excelencia, donde se reunía y debatía el Senado romano. La palabra ha llegado a designar a todo lugar de reunión donde se efectúa una discusión libre. Tarquinio fue victorioso en las guerras contra las tribus vecinas e introdujo la costumbre etrusca del triunfo. El general victorioso entraba en la ciudad con gran pompa, precedido por funcionarios del gobierno y seguido por su ejército y los prisioneros capturados. La procesión se desplazaba por calles decoradas y entre hileras de espectadores que lo ovacionaban hasta el Capitolio. Era como un vistoso desfile por la Quinta Avenida. En el Capitolio se realizaban servicios religiosos y el día terminaba con una gran fiesta. El triunfo era el mayor honor que Roma podía otorgar a sus generales. Para obtenerlo, un general tenía que ser un alto funcionario. Debía haber luchado contra un enemigo extranjero y obtenido una completa victoria que extendiese el territorio romano. En 578 a.C., Tarquinio Prisco fue asesinado por hombres pagados por los hijos del viejo rey, Anco Marcio. Pero un yerno de Tarquinio Prisco actuó rápidamente y ocupó el trono. Los hijos de Anco Marcio se vieron obligados a huir. El nuevo gobernante era Servio Tulio, el sexto rey de Roma.
Tal vez fuese también un etrusco, y detrás de la historia del asesinato de Tarquinio Prisco quizá hubiese un intento de rebelión de los latinos nativos contra el señorío etrusco. Si fue así, la rebelión fracasó. Si Servio Tulio fue un etrusco, demostró ser devoto de Roma, y bajo su gobierno ésta siguió floreciendo. La ciudad se expandió sobre una sexta y una séptima colina, el Esquilino y el Viminal, al noreste. Servio Tulio construyó una muralla alrededor de las 7 colinas, la muralla serviana, que señaló los límites urbanos de Roma para los 500 años siguientes, aunque la población de la ciudad con el tiempo se extendió más allá de las murallas en todas las direcciones. Servio Tulio también hizo una alianza con las otras ciudades del Lacio y formó una nueva liga latina, dominada por Roma. Las ciudades etruscas, situadas al norte, deben de haber contemplado esto con recelo, y seguramente se preguntaron hasta qué punto podían confiar en el nuevo rey. Servio Tulio también trató de debilitar el poder de las familias dominantes de la ciudad, otorgando algunos privilegios políticos a los plebeyos. Esto encolerizó a los patricios, por supuesto, y conspiraron contra Servio Tulio, quizá con ayuda etrusca. En 534 a.C., Servio Tulio fue asesinado. El alma de la conspiración fue un hijo del viejo rey Tarquinio Prisco. Este hijo se había casado con la hija de Servio Tulio, y cuando éste fue muerto, se proclamó el 7º rey de Roma. Este 7º rey fue Lucio Tarquino el Soberbio, el tercero, si contamos a Servio Tulio, de los gobernantes etruscos de Roma. Los etruscos estaban ahora en la cúspide de su poder. Prácticamente toda Italia central estaba bajo su dominio. Su flota dominaba las aguas situadas al oeste de Italia. E hicieron sentir su poder cuando colonos griegos trataron de establecerse en las islas de Cerdeña y Córcega. Por el 540 a.C. se libró una batalla naval frente a la colonia griega de Alalia, situada sobre la costa centro-este de Córcega. Los griegos fueron derrotados y tuvieron que abandonar ambas islas. Cerdeña, la más meridional de ellas, fue ocupada por los cartagineses, mientras Córcega, ubicada a 100 kilómetros al oeste de la costa etrusca, cayó bajo el poder etrusco. Esto quizá explique por qué el nuevo Tarquino pudo ejercer su tiranía sobre Roma. La leyenda pinta a Tarquino el Soberbio como un cruel gobernante que anuló las leyes de Servio Tulio destinadas a ayudar a los plebeyos. Hasta trató de reducir el Senado a la impotencia, haciendo ejecutar a algunos senadores y negándose a reemplazar a los que morían de muerte natural. Reunió a su alrededor una guardia de corps y, al parecer, intentó gobernar como un déspota, con su propia voluntad como única ley. Sin embargo, prosiguió la ampliación de Roma, completando los grandes proyectos edilicios que había iniciado su padre. Hay una famosa historia sobre Tarquino el Soberbio que se relaciona con una sibila o hechicera. Las sibilas eran sacerdotisas de Apolo que habitualmente vivían en cavernas y de las que se suponía que estaban dotadas de facultades proféticas. Los autores antiguos hablan de muchas de ellas, pero la más famosa era una que habitaba en las cercanías de Cumas, una ciudad griega que estaba cerca de la moderna Nápoles, por lo cual era llamada la Sibila Cumana. Se creía que Eneas la había consultado en busca de consejo en el curso de sus peregrinaciones. Se decía que la Sibila Cumana tenía a su cargo los libros sibilinos, 9 volúmenes de profecías supuestamente hechas en diferentes épocas por diversas sibilas. La sibila se presentó ante Tarquino el Soberbio y le ofreció venderle los 9 volúmenes por 300 piezas de oro. Tarquino rechazó precio tan exorbitante, tras lo cual la sibila quemó 3 de los libros y pidió 300 piezas de oro por los 6 restantes. Nuevamente Tarquino rechazó la oferta y nuevamente la sibila quemó 3 de los libros y pidió 300 piezas de oro por los 3 últimos. Esta vez Tarquino pagó lo que se le pedía, pues no se atrevió a permitir la destrucción de las profecías finales. Los libros sibilinos fueron en adelante amorosamente cuidados por los romanos. Se los conservó en el Capitolio y en tiempos de grandes crisis eran consultados por los sacerdotes para aprender los ritos apropiados con los cuales calmar a los dioses encolerizados. La arrogancia de Tarquino el Soberbio y la soberbia aún mayor de su hijo Tarquino VI terminaron por convertir en enemigos suyos a todos los hombres poderosos de Roma, quienes esperaron hoscamente la oportunidad para rebelarse. Esa oportunidad se presentó en mitad de una guerra.
Tarquino el Soberbio había abandonado la pacífica política de Servio Tulio de alianza con las otras ciudades latinas. Por el contrario, obligó a someterse a las más cercanas e hizo la guerra a los volscos, tribu que habitaba la región sudoriental del Lacio. Mientras seguía la guerra, el hijo de Tarquino, según la leyenda, ultrajó brutalmente a la esposa de un primo, Tarquino Colatino. Esto fue el colmo. Cuando se difundieron por la ciudad las noticias de lo ocurrido, inmediatamente estalló una rebelión bajo el liderato de Colatino y un patricio llamado Lucio Junio Bruto. Bruto tenía buenas razones para ser enemigo de los tarquinos, pues estos habían dado muerte a su padre y a su hermano mayor. En verdad, según la leyenda, el mismo Bruto habría sido ejecutado de no haber fingido ser un débil mental y por ende inocuo. Brutus significa estúpido, y se le dio este nombre por su exitosa actuación. En el momento en que Tarquino pudo volver a Roma, era demasiado tarde. Le cerraron las puertas de la ciudad y tuvo que marcharse al exilio. Fue el séptimo y último rey de Roma. Nunca en su larga historia Roma volvería a tener un rey. Al menos nunca volvería a tener un gobernante que osase llevar este título particular. Tarquino fue exiliado en el 509 a.C., 244 AOC. Así, Roma había estado 2 siglos y medio bajo sus 7 reyes. Llegamos a un largo periodo de 5 siglos, durante los cuales la República Romana lograría sobrevivir, primero, y llegaría a ser una gran potencia, luego.